Muy bien, buenas noches, lluviosas. Se escucha fuerte el sonido de la lluvia, espero que se escucha más el de la voz. Muy bien, vamos a ver la lección de esta noche del discipulado. Vamos a la lección 12 de Creciendo con Cristo, el discipulado. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en 2 Timoteo 2. Ahí vamos a estar estudiando esta noche ese tema de las dimensiones del discípulo. Pero vamos a orar primero. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza día tras día, porque estás con nosotros, porque tu eternidad, Señor, se manifiesta en nosotros al darnos una esperanza de vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que en esta noche tu Espíritu esté en este lugar, en estos medios, Señor, en esta transmisión. Y Padre, que pongas un corazón dispuesto, un corazón abierto, un corazón perceptible, un espíritu que pueda recibir de ti en nuestros corazones. Y gracias porque todo lo que se hable será conforme a tu voluntad. Te damos este tiempo, Espíritu Santo, para que tú lo guíes y nos hagas entender, comprender y nos enseñes más de nuestro Señor Jesucristo y que nos lleves a conocer al Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos venido viendo en los capítulos, en las semanas anteriores, en las lecciones anteriores, capítulos, como si fuera serie, pero bueno, toda esta parte de cómo crecer, ir creciendo en nuestro Señor Jesucristo, cómo nuestra vida cristiana vaya cambiando y vaya creciendo en Él, cómo nuestro andar diario ahora ya no sea desde nuestra perspectiva humana, desde nuestro yo. Hemos visto cómo el tema de menguar nosotros, llevar nuestra cruz, seguir a Cristo, someter nuestra carne, controlar nuestras emociones, vivir en victoria, tener una vida devocional, y le hablo vida devocional a esa disposición de nuestro corazón de buscar de Dios, del Padre, de conocerle más, de tener intimidad con Él, de poder estudiar su palabra, etc. Entonces, en todo este contexto hemos ido viendo, y no solamente eso, sino la semana pasada vimos cómo orar con fe, qué es la fe, cómo vivir en la verdad y en la fe. Y hoy esta noche quiero que este tema sea como no es una conclusión como tal, o quiero como que englobar un poquito todo lo que hemos visto, y entendiendo que nosotros como discípulos, recordemos que este tiempo es de discipulado, de enseñanza, de forma que tú puedas aprender, puedas preguntar si hay dudas. A lo mejor no por ese medio, pero con muchos he podido tener la oportunidad de después reafirmar conocimientos, si hay dudas, comentarlas y llevar eso a la vida práctica. Y quiero que quede en contexto esto: todo siervo, todo discípulo, tenemos que llegar a un punto en el cual tengamos claro hacia dónde vamos, o qué incluye todo esto de ser un seguidor del Señor. Todos somos hijos de Dios. Que la gente nos reconozca como cristianos está bien para ellos. Nosotros somos hijos de Dios antes que cristianos. El cristiano hoy, el término ha sido, yo creo que golpeado en cuanto a que ahora es una etiqueta que muchos la tienen, pero no viven como siguiendo a Jesús. Se identifica un cristiano por cierta religiosidad, sin entender, a lo mejor, sin que la persona sepa que es cristiano, ¿no? O dista mucho de ser cristiano. Entonces, mucho me voy a referir al tema de nosotros somos hijos de Dios. Nuestra identidad somos hijos de Dios por medio del sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario.
Y al ser sus seguidores de Jesús es porque aceptamos sus enseñanzas, aceptamos sus principios, adoptamos su estilo de vida, buscamos ser como Él, inclusive superarlo en el sentido de que Jesús mismo dijo, cosas mayores harán, y esto porque el Espíritu Santo hoy está en nosotros. Pero nuestro principio es seguir a Jesús y aprender de lo que Él instruyó, de lo que Él capacitó de sus discípulos. Y quiero que esa lección del día de hoy lo veas desde la perspectiva de los discípulos del Señor Jesús, de los 12 apóstoles. Y en 2 Timoteo 2:1 vamos a ver cómo el primer verso, recordemos que esta es una carta de Pablo escribiéndole a Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo en el contexto humano, era su aprendiz, era su estudiante de los más avanzados. Y lo que dice Pablo aquí es, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Recordemos que Timoteo era pastor, o los había quedado como pastor en la iglesia de Efeso. Y entonces Pablo le vamos a ver a través de este capítulo cómo le impone o le enseña algunos preceptos que tú y yo hoy podemos tener. Y número 1 es poner una meta. Como seguidores del Señor Jesús tenemos que tener clara nuestra meta, y esto es, y aquí Pablo dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto es, tu objetivo es, tu meta es, tu fin es crecer en la gracia que es en Cristo Jesús, en el conocimiento y en todo lo que la labor lleva de esforzarse en la gracia de Dios. Y eso de esforzarse significa entonces que no es una tarea fácil, no es algo sencillo, no es algo que tengas ahí y entres en zona de confort y digas, pues ya lo tengo, pues ya aquí me quedo. No, es algo que tenemos que seguir trabajando de continuo. La relación con Dios es una relación 24/7, todos los días de la semana, las 24 horas del día. ¿Y esto por qué? Porque nos viene bien a nosotros, nos conviene, ¿no? En ese sentido. En el capítulo 2, verso 2, vemos, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú y yo, como hijos de Dios y discípulos del Señor Jesús, tenemos una misión, y es que todos los demás conozcan de Jesús. Jesús a sus discípulos, a los 12, inclusive la palabra que viene en Apocalipsis, el mensaje de las 12 iglesias, que es al que permaneciere, al que soporte, al que esté firme, recibe recompensa. Y Jesús les dijo a sus discípulos, les dio una meta que era prepararse para llevar el evangelio. Y la misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos esta misión el día de hoy, que todos los demás conozcan del Señor Jesús. Y dice, esto encarga a hombres fieles. Esto es, no cualquiera tiene esta misión. Si estamos en Cristo, tenemos que crecer en Él. Tenemos que ser fieles al Señor, que sean idóneos para enseñar también a otros. Jesús les dijo a los discípulos, id y hacer discípulos, id y hacer discípulos. Y el ser discípulos es, ustedes se tienen que convertir en maestros para enseñar. Tú y yo estamos llamados a ser maestros y enseñar. Tengas una ovejita, tengas 10 ovejitas, tengas 1000 ovejitas, tengas un rebaño inmenso, una mega iglesia, tú y yo estamos llamados a enseñar a los que tomemos como discípulos, a los de nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa. Aún si tú eres el primer converso en tu casa y eres hijo, estás llamado a ser maestro hacia los demás en tu casa. Tenemos que tener esa misión de alcanzar las almas que necesitan y hacerlo con dedicación. Dice el verso 3, tú pues,
sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Ustedes han visto los entrenamientos que llegan a pasar, a padecer, por decirlo así, un soldado. Hay por ahí películas en las cuales cuando entran al orden militar, a la academia militar, que se postulan para ser soldados, los pasan por un entrenamiento bastante duro, ¿no? Y no solamente físicos, sino de resistencia, de conocimientos. Tienen que ser aptos y preparados, y se tienen que volver personas dedicadas en el servicio. No cualquiera, o es como un futbolista o un deportista. No cualquiera puede ser deportista y tiene que mostrar dedicación. En el caso de Pablo con Timoteo, le dice: oye, vas a sufrir penalidades, circunstancias difíciles, sopórtalas. ¿Por qué? Porque eres un soldado en las huestes celestiales del Señor Jesucristo. Tú y yo hoy padecemos cosas por ser hijos de Dios, y somos los primeros en ser llamados a poner ejemplo y a estar firmes y mostrar dedicación. No podemos ser servidores a medias, no podemos ser hijos de Dios a medias. O eres o no eres. Esta semana tuve oportunidad de platicar con algunas personas entre discipulado, consejería y toda esa parte. Y con alguien platicaba y le decía: mira, tienes que, con Cristo no hay a medias tintas. Ajá. Y presentarnos ante Dios no es entre sí fui fiel o medio no fui fiel, ¿no? O fuiste fiel o no fuiste fiel. O estuviste firme o no estuviste firme. Entonces, en Cristo, la dedicación, la disposición que pongamos en nuestro corazón para el servicio viene a ser de suma importancia, y por eso Pablo se lo reitera a Timoteo. Y más que eso, tenemos que tener claro qué hacemos. Dice el verso 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Con quién tienes que tú quedar bien? ¿Con el hombre o con Dios? ¿Quién te llamó? Hay un canto de Juan Carlos Alvarado que dice: yo fui quien te llamé, fui yo y nadie más. Y así lo tenemos que entender. Dios nos llamó a salvación a través de su Hijo Jesucristo. Él nos buscó a nosotros. Nosotros de nuestro interés nunca habíamos buscado a Dios y no habíamos tenido una necesidad puesta por Él en nuestros corazones de anhelar de Él. Y entonces vivimos una vida en la cual tenemos que tener claro nuestro enfoque. El enfoque es la visión, hacia dónde vas, a qué punto quieres llegar. Es tu GPS. Si tú pones en tu aplicación un GPS, le pones a dónde vas a llegar, a dónde tienes que llegar, y te marca la ruta. Y no te puedes desviar de esa ruta, ¿no? En el sentido de que vas a ver, vas a ir al centro y en el camino digas: no, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir hacia Santa Fe. No. Si tú tienes el enfoque claro que a dónde vas, no tendrás complicaciones en seguir ese camino. Y por lo cual dice: no se enredan en los negocios de este mundo, de esta tierra, de esta vida. Nuestro objetivo, ¿cuál es? La vida eterna, la eternidad, la nueva Jerusalén, estar allá, tener un cuerpo glorificado. Ese es nuestro enfoque, hacia allá vamos. Entonces no tenemos que desviarnos. Si estamos llamados a vivir en santidad, vivamos en santidad. Si estamos llamados a estar firmes, permanezcamos firmes. Si el Señor toda la palabra en muchos pasajes nos exhorta y nos anima a estar firmes, y si caes, ser levantados y sacudir el polvo de los pies, es porque tenemos un objetivo claro que seguir. No sé cuántos de ustedes en sus épocas estudiantiles les tocó una carrera, ¿no?
Y el objetivo de la carrera, ¿cuál era? No era correr por correr o correr a donde quisieras. Era tener una salida y tener una meta, un punto a donde llegar. Así es esto en caminar con Cristo. Y dice el verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos que tener disciplina. Un deportista no se vuelve deportista nada más porque tenga capacidades. Tiene un orden y un régimen, no solamente de entrenamiento, sino también de alimentación, y yo te diría inclusive que hasta de estilo de vida, ¿no? Se tiene que dormir temprano, no puede desvelarse, tiene que dormir bien, tiene que levantarse temprano, y en algunas ocasiones no puede levantarse y luego irse a hacer ejercicio. Tiene que levantarse, aclimatarse, desayunar, y entonces, o a veces hacer un poco de ejercicio después de desayunar. Hay una disciplina. Y hace muchos años, en un congreso de alabanza, una de las clases que me acuerdo muy bien la dio Marco Barrientos, era disciplinando tu vida. Y hablaba Marco Barrientos de, inclusive, la disciplina empieza desde que te levantas de tu cama. ¿Qué orden llevas en tu día? ¿Te levantas sin saber qué hacer, sin tener algo planeado? Creo que todos hoy, al menos de los que alcanzo a ver conectados, conociendo, tenemos ya un régimen, ¿no? Un orden en el cual nos levantamos, ¿no? Yo me doy cuenta que en mi caso, yo me levanto, permanezco un leve rato en mi cama despierto, en lo que despierto bien, me levanto, me baño, salgo de bañarme, e inclusive mis perros ya están acostumbrados a este régimen, porque en esa primera levantada no me hacen fiesta, nomás me ven pasar y me dicen buenos días, ¿no? Prácticamente. Regreso, me visto, y entonces cuando ellos escuchan ya ruido de que me estoy alistando, se ponen inquietos, ¿no? Y entonces, cuando salgo, sé que tengo que salir a darles de comer porque ya están inquietos, porque sé su hora. Ya hay una disciplina establecida, unos tiempos en el cual hago una cosa detrás de otra. Y creo que todos tienen esto en particular. En lo espiritual también hay una disciplina. Si no nos ejercitamos en lo espiritual, si no nos ejercitamos en escuchar la voz de Dios, si no nos ejercitamos, estamos disciplinados en diario buscar su presencia, escudriñar las escrituras, meditar en su palabra, ser testimonio de los demás, tenemos que adquirir esa disciplina porque nos conviene, porque entonces permitimos que el Espíritu obre más libremente en nosotros. Y obviamente, para hacer esto, no lo hacemos alá y se va, tenemos un maestro. Dice el verso 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿A quién dejó el Señor Jesús para guiarnos a toda verdad, para guiarnos al conocimiento, para enseñarnos? Dejó a su Espíritu Santo, ¿no? Para que nosotros podamos caminar y crecer en Él. Que no hagamos las cosas como nos parezca mejor. ¿Se imaginan? En el Antiguo Testamento, cuando Saúl era rey, en ese tiempo, ¿quiénes eran las personas encargadas de hacer sacrificios? Los sacerdotes, los levitas eran los encargados, ¿no? Los que tenían encomienda, inclusive se preparaban en ello, estudiaban para ello, se capacitaban para ello, tenían roles para ello. Entonces, ellos conocían la ley, sabían cómo presentar la ofrenda, cómo preparar el altar, qué paso seguir, cuál era el orden correspondiente, cómo hacer con cada cosa. Entonces, había un orden, alguien les enseñaba, ¿no? Había alguien que estaba sobre ellos, ¿no? Cuando Saúl, en desobediencia, hace un altar y prepara un holocausto, ¿por qué llega Samuel y lo corrige? Y dice, ¿qué has hecho? Como no llegabas, yo ofrecí un holocausto al Señor porque el pueblo se me estaba desesperando, lo tenía que consultar.
Y viene una reprimenda de parte de Samuel que dice, ¿qué has hecho? Tú estás llamado a obedecer. Yo ya te enseñé qué paso seguir. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué no recibes la instrucción que se te está dando? ¿Cuán diferente fue la disposición de David? David, cuando pecó, que fue corregido por Natán, y obviamente en toda la parte que todavía pudo estar vivo Samuel, que le tocó, ellos eran adiestrados como maestro-alumno, un maestro que les iba instruyendo. ¿Quién le enseñó a Eliseo? Elías. Anduvo con Elías y todo lo que aprendió Eliseo fue por andar con él. Hoy tenemos maestros y principalmente tenemos al maestro principal, al Espíritu de Dios, que nos guía y nos enseña y nos educa para que toda esta vida que tenemos que vivir en la tierra como discípulos, como hijos de Dios, sea en el orden que Él ha establecido. Y dice el verso 8 de 2 Timoteo, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. No vamos andando sin tener una base, un sustento. ¿Cuál es hoy en tu vida tu fundamento? ¿Sobre qué basas tu vida? Y aquí Pablo le dice, acuérdate, a Timoteo le dice, acuérdate que tú estás establecido sobre el fundamento del evangelio que yo te he compartido, que es Jesucristo, que resucitó de los muertos. La fe que tú y yo tenemos no es en el evangelio del Antiguo Testamento en cuanto a sacrificios, altares, el sacerdote, no. Nuestra fe está basada en Jesús resucitado. Eso es lo que nos hace diferente a los demás, ¿no? Y si hablamos de religiones, las demás religiones, nuestro fundamento está en un Jesús resucitado. Si Él no hubiera resucitado, dice Pablo, en balde sería lo que predicamos, porque a algunos se les ocurrió predicar en aquel tiempo, meter una doctrina que decía que Jesús no había resucitado. Y Pablo les corrige y dice, espérense, ¿cómo vienen a establecer ese pensamiento? Cuando nuestro fundamento de fe es Jesús resucitado. Con Él fuimos crucificados y muertos, y con Él resucitamos en su resurrección. Esa es la vida que tenemos, esa es la fe que tenemos, y ese es el fundamento que tú y yo debemos de tener en todo lo que hacemos, que por eso la Biblia es aquí está nuestros principios de fe, porque creemos en un Dios resucitado, en un Señor resucitado al tercer día, y que nos dio vida con Él. Si tú hoy entiendes y vives tu vida creyendo, ¿para qué viviremos una buena vida si no hay eternidad? ¿No? Bajo esa promesa, y esa eternidad la tenemos por el sacrificio y resurrección del Señor Jesús. Hay por ahí una corriente, un pensamiento, no quiero decir doctrina, una enseñanza en la cual dice que los pecadores que nunca conocen al Señor Jesús, en algún momento en la eternidad, después de los sucesos escatológicos, sus almas van a ser consumidas, ¿no? Diciendo que el lago de fuego y azufre está solamente para los ángeles caídos, Satanás, ¿no? Pero que los seres humanos que no conocen a Jesús y lleguen ahí, en algún momento van a ser borrados, desaparecidos, terminados. Y yo te plantearía esto: si así fuera, entonces en balde estaríamos viviendo una vida de santidad, e inclusive sería injusto que Dios nos pidiera una vida de santidad. ¿Por qué tú y yo vivimos en santidad y buscamos no pecar? ¿Cuál es el objetivo? Porque inclusive cuando pecamos nos arrepentimos y buscamos un cambio de vida y de actitud al respecto. Porque si morimos en pecado, sufriremos una eternidad de sufrimiento. Ajá. Por eso es que entonces, si hay la esperanza de que la muerte
seamos desaparecidos en algún momento, entonces la gente podría decir, pues voy a pecar, al fin no voy a sufrir en la eternidad. En cuanto aguanto un tiempo y en cuanto pasen los sucesos escatológicos, pues me van a desaparecer, entonces se termina mi sufrimiento. Sería algo ilógico. Entonces la justicia de Dios sería conveniente, ¿no? No sería imparcial. Habría parcialidad, entonces decir, esto sí es. Entonces, en vano sería nuestro vivir santificado. Dios, a través de Jesucristo, nos santifica para no sufrir, tener un sufrimiento eterno. Ese pensamiento que por ahí se lo llegas a escuchar no es correcto, porque nosotros estamos para una vida eterna y no para tener un sufrimiento eterno. De ahí que en la parábola de Jesús con Lázaro y el rico, Lázaro estaba en bienestar y al rico decía, ¿ese es el sufrimiento que voy a tener siempre? No, no puede ser, estoy muriendo de sed, estoy sufriendo aquí. ¿Y por qué dice entonces, oye, vayan y avisen a mis familiares para que no vengan a un lugar como este? Porque él ya estaba padeciendo y sabía que había eternidad en él al respecto. Ahora recordemos también que la palabra dice que el Señor puso eternidad en nosotros. Somos seres sempiternos. Esto es, que tenemos un principio, pero no tenemos un final. Jesús es eterno, no tiene principio y no tiene final. Pero nosotros sí tenemos un inicio, pero vamos a vivir eternamente. Nuestra eternidad vamos a decidir en base a que si vivimos en pecado o vivimos en la gracia que hemos recibido. Y esa es la base de nuestro fundamento de vida. Es lo que Jesús con su propia vida misma nos vino a dar para vivir. En el verso 9 dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Imagínense qué poder tiene el Evangelio, la palabra del Señor, que en otro pasaje dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué es el poder? Obviamente es la autoridad y la manifestación de alguna cualidad exponencialmente manifestada. Si tú piensas en el poder de la política, ¿qué pensarías? Bueno, una persona que por cuestiones legales y de investidura tiene autoridad, tiene el poder de mandar y de ejecutar. ¿Qué otro poder hay? ¿No? A veces el poder lo manifestamos o lo entendemos también como la energía o la potencia que tiene. El poder de un auto está en la potencia de sus caballos. El poder del fuego está en la manifestación que tiene del calor. Si tú pones tu mano cerca de la estufa con un quemador prendido, ¿puedes tocar la llama? No. Llega un momento en que el calor, que es el poder manifiesto de la llama, de la lumbrera, no te deja acercar porque es el poder manifestado que emana, ¿no? La palabra del Señor tiene tal potencia, tal poder, tal facultad de penetrar aún las áreas que no tenemos concebido, que dice Pablo, yo puedo estar en penalidades, estar en la cárcel, pero lo que predico, el evangelio de Dios, que es poder de Dios, es, aunque yo esté encarcelado, el poder sigue obrando, la palabra sigue obrando y siguen convirtiéndose. ¿Cuántas cartas? Y en algún momento por ahí voy a hacer un estudio al respecto. ¿Cuántas cartas de Pablo se escribieron en la cárcel? Y fíjense qué potencia de la palabra de Dios, que hasta el día de hoy sus cartas se siguen leyendo. Una de ellas, Timoteo. Él estaba en prisiones y él escribiendo y acordándose y preocupado por las iglesias y preocupado porque crecían y preocupado porque el evangelio se seguía expandiendo. ¿Y qué creen?
se siguió expandiendo. El poder que hay en la palabra de Dios es lo que a ti y a mí nos da potencia, porque la palabra de Dios tiene vida. ¿Por qué? Porque el Creador fue el que la dio. El Creador, Dios eterno, el Padre de luces, el Padre de misericordia, fue el que la dio, la palabra. Y la palabra viene impregnado de Él. ¿De quién habla la palabra? Del Señor Jesús. Toda la Escritura habla del Señor Jesús, y es lo que nos da potencia y vida a diario. Verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. La potencia nos lleva a que tú y yo tengamos una razón de existencia y demos fruto. Pablo, ahí piénsale, ¿no? Piensa un número, no sé. ¿Cuántas personas crees que se convirtieron por la predicación de Pablo? No hay un dato, ¿eh? Yo quiero que ahí vueles tu imaginación. Dice Hechos que al menos en la primera predicación de Pedro se convirtieron 5,000 personas. ¿Cuántas personas habrán llegado a Cristo a través de Pedro, de Pablo, de Juan, de Mateo, de los discípulos? ¿Cuántos habrán llegado? No tenemos el dato, pero yo te diría, ¿cuántos han llegado a Cristo por ti? Y esa es una asignación que tenemos pendientes y que tenemos que dar fruto. ¿Cuántas personas están viendo en ti una razón vivífica? ¿No? Que diga, wow, él está viviendo para Cristo, se le nota y está dando fruto. Y le dice Pablo a Timoteo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es el objetivo? Alcanzar a las personas. Y alcanzar a las personas es que demos fruto. Y si no lo has hecho, empieza a pensar en que hay que hacerlo. Y no como una imposición. Si no es un mandato del Señor Jesús, de primera, ¿no? A veces como invitación, ¿no? Pero yo te diría, ¿por qué eso bueno que tú has tenido? Si tú has experimentado amor, perdón, misericordia, restauración, sustento, provisión, milagros, sanidad, ¿qué otra cosa? Protección, seguridad, fortaleza. ¿Por qué no llevar esto a que otras personas también lo puedan experimentar? Esa es la razón por la cual el Señor obra en nosotros y nos dice, da de gracia lo que has recibido de gracia. ¿Cuánto pagaste por tu sustento? ¿Cuánto pagaste por la provisión de Dios? ¿Cuánto pagaste por tu sanidad? ¿Cuánto le pagaste al Señor por su protección? ¿Cuánto le pagaste por su justificación sobre ti? No hay nada que hayamos pagado. Él nos lo dio de gracia y entonces espera que nosotros lo demos de gracia. Y luego, si entendemos esto, que más bienaventurado es dar que recibir. Imagínate, obtenemos bendición en dar lo que recibimos de gracia. No nos costó nada y al darlo obtenemos beneficios. Qué grande es Dios, ¿no? Qué maravilloso es Dios. Su forma de actuar, su forma de hacer negocios o su forma de pactar o de obrar está fuera de todo entendimiento humano. Piensa tú en esto. En lo terrenal, para tú obtener algo, tú tienes que dar algo. El mundo nos dice, ¿quieres obtener beneficios? Tú búscale, ráscale, que lo que hagas, tú seas el primer beneficiario. Entre más tengas, más próspero eres. Es lo que el mundo dice, ¿eh?
y los principios de Dios son completamente contrarios. ¿Quieres tener? Da. Decía el dicho, el que parte y comparte se queda con la mayor parte. Y si te das cuenta, tiene un trasfondo espiritual. Todos los dichos tienen un trasfondo espiritual comúnmente. El que parte y comparte se queda con la mayor parte. Si yo comparto, la bendición viene porque estoy dando de gracia. Wow. Entonces, tenemos que dar fruto y tenemos que tener claro cuál es la razón de estar aquí. ¿Para qué Dios nos constituyó y nos llamó? Vamos al versículo 15 ahí, 2 Timoteo 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto de diligencia resulta ser un desafío para nosotros, porque es a diario estar haciendo un inventario propio y ver si estamos, por así decirlo, si estamos revestidos de santidad. Damos gracias a Dios porque por sus misericordias no hemos sido consumidos. Si Dios fuera, antes de ser misericordioso, fuera justo, ninguno de nosotros estaría aquí. Y yo te insto a que si has pecado, si has caído, si has tropezado, todo lo hemos hecho, busques el perdón de Dios, la restauración de Dios, que es fiel en darla, y sigas adelante. Sigue presentando, buscando presentarte como obrero digno, aprobado. Y aprobado es que te hagan un checklist. ¿Alguna vez les ha tocado que les hagan un checklist? ¿O hacer un checklist de algo? Que te agarran y te dicen, yo por ejemplo en muchos trámites, cuando presento documentación, me hacen un checklist. A ver, ¿traes esto? Y palomean. ¿Traes esto? Palomean. ¿Traes esto? Sí lo traes. Esto, sí, la solicitud firmada, sí, te palomean. Y cuando está al final todo palomeado, te dicen, aprobado, te recibimos tu expediente. Para titularte de algo tienes que palomear todas las asignaturas que cursaste en la escuela. Y entonces dicen, ya que pasaste, dices, aprobado, y te haces merecedor de recibir un título. Con el Señor Jesús, en la parte espiritual, así tenemos que trabajar a diario, buscando presentarnos como obreros dignos, que no haya nada con lo cual el enemigo pueda acusarte. Porque cuando el enemigo llega a acusarte y tú estás a cuentas con Dios, dice Dios, que llega Satanás, de chismoso, ¿no? Literal. Dios, te traigo aquí un informe. Arturo Tobar, ¿ya viste lo que hizo? Pecador, que no, mátalo porque tu ley, tu santidad dice Dios. Si yo ya me puse a cuentas con Dios, dice Dios. Le dice Dios a Satanás, al acusador. ¿De qué me estás hablando? Es que yo lo vi pecar. Pues aquí yo no tengo registrado absolutamente nada. La sangre de mi hijo está sobre el expediente. Está limpio. Busquemos presentarnos de continuo aprobados. Si en algo fallas, ve con Dios. Preséntate ante Él. Confiesa tu pecado. Arrepiéntete y cambia de dirección y preséntate como obrero aprobado. Y ahora, a lo mejor dices, oye, pero no peco, ¿no? No, todos pecamos, Pablo. Oye, no he pecado. Bueno, preséntate como obrero digno de confianza. De nada te sirve estar aprobado si no estás activo. Si estás en zona de confort, no estás siendo diligente. El diligente busca en todo estar, no es perfeccionista, sino busca hacer todo bien. El diligente busca hacer todo en tiempo, en orden. Una persona diligente, te voy a decir cuál es, la que llega temprano a su trabajo, por ejemplo, la que tiene su escritorio ordenado, la que no deja pendientes para mañana, la que sale a su hora a tiempo y deja su escritorio limpio. Esa es una persona diligente. Creo que todos los que estamos aquí tendemos mucho a ello, ¿no? A ser diligentes. En alguna ocasión, por ahí vi a Gaby conectada. Gaby me contaba que ella era de las primeras en llegar a su trabajo
y de las últimas y la primera en ese tiempo, ¿no? Mi hermana Diana también es muy, no sé, creo que mi hermana llegaba prefería llegar una hora antes al trabajo para no sufrir riesgos y estar ahí a llegar corriendo. Yo soy de la misma manera, yo prefiero estar ya ahí. Eso es ser diligente, ocupado al respecto de todo hacerlo bien y en orden. Verso, ¿no leímos? El 15. Es un desafío ser diligentes. Verso 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de esas cosas, será instrumentos para honra y santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Y aquí nos habla del secreto, se nos revela el secreto de cómo ser individuos útiles. Límpiate de las cosas viles. ¿Quieres ser un instrumento de honra? Límpiate de tu vileza. Límpiate de tu iniquidad. Preséntate limpio ante Dios. Si algunos dice Pablo, si alguno se limpia esas cosas, instrumento será de honra. A veces, y he conocido muchos siervos, bueno, algunos, no voy a decir muchos, algunos. Y yo creo que inclusive hasta uno llega a caer en eso. Hay ministros que están en pecado, pero como ven a Dios obrando a través de ellos, dicen, ¿para qué me limpio? ¿No? Puedo pecar y Dios me sigue usando. Y no sabe y no entiende que Dios obra a través de él, pero no por él, sino por la necesidad de la gente que busca de Dios. Y eso no impide. En algún momento mi hijo David me contaba esa historia, ¿no? No sé dónde la escuchó. Más o menos la historia decía esto, ¿no? Y yo estoy pecando y Dios utilizando. Y que decía, Señor, sígueme usando. Y que en una administración me dijo Dios, mira, hijo, te voy a usar no porque estés limpio delante de mí, no porque estés caminando correctamente, sino porque hay necesidad en mi pueblo. Pero tú y yo llegando a la casa, nos vamos a comer un pollito. Esto es, vamos a platicar muy seriamente. ¿Por qué tendríamos que esperar que Dios, el Padre, nos llamara a esto, decir, tú y yo tenemos un pollito que echarnos? Todos entendemos ese concepto. Tener pendiente un pollito es, tenemos algo que no hemos hablado y no hemos discutido y no hemos llegado a un acuerdo y que seguramente alguien hizo mal. Eso es echarse un pollito. Dañaste a alguien, te saliste del orden de algo. Y eso es, tenemos un pendiente, una plática pendiente y tenemos que corregirlo. Tenemos que platicarlo. Y aquí en la casa tenemos esta frase, ¿no? Hay que darle su mantenimiento. Esto es el correctivo correspondiente. Entonces tenemos que presentémonos como instrumentos útiles para la gloria de Dios. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tenemos un fin y es hacer las cosas bien para el Señor y en el Señor. Me voy a poner un poquito porque ya estamos casi terminando. Segunda de Timoteo 2, 24, 25 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tenemos que tener una esencia. ¿Y cuál es la esencia? A Cristo Jesús en nosotros, la personalidad de Cristo en nosotros. Esa es la naturaleza que deberíamos manifestar, la naturaleza espiritual de Jesús, Yeshua en nosotros viviendo. Y entonces ser formados para servir. El verso 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Somos llamados a servir y no estar esclavizados
por Satanás. Vivamos una vida que agrade a Dios y que nos lleve a más. Tenemos un objetivo, tenemos un enfoque, tenemos una misión. Dios nos ha dispuesto para ser útiles, nos ha dado las capacidades para hacerlo. ¿Qué nos detiene? Si comprendemos el principio, lo que significa negarse a sí mismo, tomar la cruz diariamente y seguir a Cristo, entonces podremos entender a qué hemos sido llamados como discípulos y el servicio que podemos hacer en el Señor. Dice Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Debemos llegar a un punto, a la estatura del varón perfecto, que Pablo aquí nos transmite, que es, debemos llegar al punto de decir, todo lo demás lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo. Les decía a algunos, de nuestra vieja naturaleza no hay nada digno, no hay nada rescatable por lo cual nosotros tengamos por qué aferrarnos a nuestra vieja naturaleza si no hay nada bueno en ella. Cuando no hay nada digna de reconocimiento. Dice Filipenses 4, si hay algo digno de alabanza, algo de buen nombre, algo limpio, santo, en esto pensad. Nuestra vieja naturaleza dista mucho de tener cosas buenas, dignas de alabanza, de reconocimiento, y si hubiera algo bueno, es que yo era amable y respetuoso. Bueno, pues aún aunque hubiera sido amable, respetuoso y la mejor persona, sin Cristo viene a ser algo incompleto, imperfecto y corrupto. Porque no estás en Cristo. En Cristo todas las cosas son nuevas y Él las potencializa, las magnifica. La plenitud del que lo llena todo, en todo se manifiesta. Dice en Filipenses 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esto es, ser partícipes de la naturaleza divina. A eso se está refiriendo Pablo. Todo lo demás lo tengo por basura por tener una nueva dimensión de vida, un nuevo estándar de vida, que es el conocimiento de Cristo Jesús. Yo anhelo y espero que tú tengas este anhelo, no solamente de que te digan cristiano, no solamente que te identifiquen como seguidor de Jesús, sino que en tu vida, en tu personalidad, en tu experiencia, en tus vivencias, tengas la manifestación y el anhelo de buscar más de Dios. Platicaba con alguien en la semana y llegamos a esta conclusión. El pecado nos puede mantener no solamente lejos de Dios, sino nos hace sentir en soledad, nos hace sentir perdidos, porque como ya conocemos a Dios y la bendición de estar bajo su gracia, el salirnos de ella no nos deja en una buena posición, sino nos deja en una posición en la cual anhelamos de Él. Y si tú tienes necesidad de buscar al Señor, búscalo, no te detengas. Es lo mejor que podemos hacer. Dice Filipenses 13:14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, siendo Pablo, dice, todavía no soy perfecto, no lo he alcanzado. Y yo creo que esto a ti y a mí nos debería de alentar, motivar y estimular. El poder seguir creciendo en Cristo, seguir creciendo en Él. El anhelo de conocerlo más no tiene un punto de final, no tiene un punto de llenura. La llenura completa la vamos a alcanzar en la eternidad, cuando tengamos un cuerpo glorificado y estemos con Él. Pero mientras en esta tierra puedes verlo de dos maneras.
Si tienes una mente sin Cristo, lo ves como, ¿para qué me esfuerzo? Pero si tienes la mente de Cristo, vas a tener el continuo anhelo de buscarlo, porque tu espíritu va a estar deseoso de estar en comunión con el Padre, y de estar en comunión como en el diseño original estaba Adán en el Edén. Recordemos que la relación con Dios, la comunión con el Padre se rompió cuando vino el pecado. El pecado los apartó y cortó la línea de Wi-Fi, cortó el internet, como quieras verlo, cortó la comunión directa que había con el Padre. Entonces, si aprendemos a crecer y a tener madurez, podremos alcanzar la posibilidad de cambiar el énfasis de la disciplina. Y entonces, en lugar de buscar motivaciones externas, el ser visto, el ser reconocido, que me vean que soy santo, que vean que estoy sirviendo, se va a volver una motivación interna. Tengo a Jesús y lo anhelo más. Tengo al Señor Jesús, tengo su vida viviendo en mí, vertida en mí, tengo su espíritu y quiero, porque los tengo, quiero más, anhelo más, deseo más de Él. Pablo tuvo una vida y los discípulos tuvieron una vida que fueron de menos a más y no se detuvieron, buscaron y buscaron y buscaron más de Él. Juan, que llegó a vivir cerca de los 80, 90 años, nunca se detuvo. Es más, tuvo que pasar por una vida así, caminando y creciendo, para llegar al punto de recibir la revelación de Apocalipsis. ¿Y qué crees? Le recibió hacia el final de su vida, cuando alcanzó una madurez y un crecimiento tal que fue el recipiente óptimo, se presentó como aprobado, quitó sus vilezas y se presentó como un instrumento digno de ser usado. Si tú y yo no buscamos presentarnos como obreros dignos, el anhelo que tengamos de salir se va a ver interrumpido, se va a retrasar. Busquemos presentarnos como obreros dignos de ser usados. Leíamos hace ratito, como vasijas, instrumentos de honra. Si tú quieres presentarte como un instrumento de deshonra, pues está muy sencillo, sigue pecando, ¿no? El pecado está a la vuelta de la esquina y lo venden por docena. Pero para ser dignos, presentarnos dignos como instrumentos útiles, hay que vivir en santidad. Pero si anhelamos vivirlo así, podremos llegar a ser, ver y manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. No es casualidad que estamos aquí reunidos, no es casualidad que te conozcamos, no es casualidad que en algún momento de nuestra vida tú nos hayas alcanzado, no es casualidad que tú hayas tratado con nosotros y lo sigas haciendo. Señor, es porque tú obraste y pusiste en nosotros no solamente una meta, no solamente una misión, no solamente nos llamas a que estamos dedicados y tengamos un enfoque, una visión clara hacia dónde vamos. Señor, tú quieres que entremos en tu disciplina, que entremos en tu voluntad, que entremos en la base que tú nos has dado, que es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Nuestro mismo Señor habla y decía, los profetas y la ley hablan de mí. Todo gira alrededor de Jesús. Y gracias, Señor, porque podemos nosotros también entrar en este giro, Señor, alrededor de ti. El centro de todo eres tú, Señor. La creación, tú fuiste el centro, tú fuiste el motivo. Todo fue creado por ti y para ti. Tú creaste todas las cosas, Señor. Y en eso nos has llamado para ser tus discípulos, para tener tu guía, Señor, y ser edificados, ir creciendo más y comprobar la potencia de tu palabra en nuestras vidas, Señor.
obra en nosotros para presentarnos como trapos, como instrumentos útiles, Señor, y no como trapos de inmundicia. Si nos seamos vasijas de honra, Señor, moldeanos conforme a tu voluntad. Tómanos como barro, Señor, y tú el alfarero, y moldeanos, Señor, para ser instrumentos, vasijas de honra para ti, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, doblegando nuestro yo, nuestro ego, para que tú crezcas en nosotros. Oh bendito Maestro, sé en nosotros, Señor Jesús. Manifiéstate en nosotros y llévanos más allá de lo que podamos pensar, imaginar, comprender o ver, Señor. Ayúdanos a caminar día tras día contigo, Señor, y que esas dimensiones que tú has previsto para nosotros al conocerte como hijo, Señor, y ser tus discípulos, Señor, podamos llevarlo a más. No permita que nos desviemos ni izquierda ni derecha, sino que seamos firmes, caminamos firmes en ti. En tus méritos preciosos, Señor Jesús, que fuiste y diste en la cruz del Calvario, es que tenemos vida. Damos gracias en esta noche. Amén y amén.